A continuación voy a explicar el trabajo práctico final de la asignatura de análisis de mecanismos de máquina, el cual consistía en el análisis del árbol de mando de una noria. Para llevar a cabo dicho análisis se tuvo en cuenta la lista de prioridades del diseñador, que es lo que está recuadrado en amarillo aquí. A cada alumno se le dio una lista de parámetros de entrada, que en mi caso es esta, y en base a estos números se debían calcular los parámetros de salida. Todos los cálculos realizados se hicieron en Excel. El primer paso de la lista del diseñador es la cinemática y dinámica. En este caso se calculó la potencia teórica y la relación de reducción referida al reductor. Con estos datos y teniendo en cuenta el diámetro del árbol calculado por fatiga y por estática, se pasa a la siguiente sección, que es la de construcción y montaje. El primer paso es la selección del motorreductor. Aquí se contaba con un catálogo comercial provisto por la cátedra, el cual nos daba una secuencia de pasos a seguir para hacer una adecuada selección del motorreductor. En mi caso, el motorreductor seleccionado es este, y lo que me interesaba era el momento útil y el diámetro del eje de salida del motorreductor. Teniendo en cuenta estos valores y el diámetro del eje calculado por fatiga, se fue a otro catálogo comercial, también provisto por la cátedra, y se seleccionó un acoplo adecuado de la serie TASP tamaño 28. Mediante otro catálogo provisto por la cátedra de rodamiento en este caso, y teniendo en cuenta el diámetro del eje calculado por fatiga y el valor de las reacciones de los vínculos, se seleccionaron los rodamientos adecuados y se calcularon las horas de vida útil. Luego se pasó a la sección de estática. Aquí se hicieron los diagramas del árbol correspondiente y finalmente el diagrama del cuerpo libre, en donde se calcularon los esfuerzos internos en las diferentes secciones. Con estos valores se hicieron los diagramas correspondientes al corte en Y, al momento en X y al momento tordente. Como se puede ver, la sección crítica del árbol es la sección donde está ubicada la corona, que es donde está aplicada la carga, como era de esperarse. Con estos valores se calculó el diámetro mínimo por el estado de carga nominal. Teniendo en cuenta la carga total y la fórmula de Bose-Mises y desarrollando la misma, se tienen unas fórmulas para el diámetro. En este caso, el diámetro obtenido bajo carga nominal era de 40,47 milímetros, pero como el diámetro debía ser múltiplo de 5, el diámetro seleccionado era de 45 milímetros. Luego se hizo un cálculo muy similar, pero teniendo en cuenta el estado de carga máximo. Aquí se tiene en cuenta una fuerza inercial adicional debida a la aceleración que genera el motor al momento de arranque, y se utiliza un factor de multiplicación de torque de 2, que es producto del arranque del motor. Con estos valores y utilizando nuevamente la fórmula anteriormente mostrada, se calcula el diámetro del eje del árbol. En este caso, el seleccionado era de 50 milímetros. Luego se pasó a la selección de la chaveta. En cuanto a la selección de la chaveta, se tuvo en cuenta el diámetro del árbol calculado por fatiga y una tabla provista por la cátedra. Con esta tabla se seleccioné un ancho de chaveta de 20 milímetros y una altura de 12 milímetros. También elegí un material para la chaveta, el cual era un acero ICE 1020 estirado en frío con una tensión de fluencia de 352 MPa, y elegí un factor de diseño de 1. Con estos valores calculé las longitudes mínimas de la chaveta por corte, por compresión del árbol y por compresión del cubo, y el valor máximo el que elegí para el dimensionamiento de la misma. También calculé la fuerza ejercida sobre la chaveta. Posteriormente se pasó un análisis por medio de elementos finitos, en el cual se diseñó un eje con dos configuraciones: una geometría simplificada, en la cual no estaban los chaveteros, y una geometría de detalle, en la cual sí estaban los chaveteros. Teniendo en cuenta esto, se hicieron análisis de flexión, torsión y flexiotorsión con la geometría simplificada y la geometría de detalle, y teniendo en cuenta vínculos sin rotación y vínculos tipo rodamiento. Para el primer caso de la geometría simplificada se obtuvieron valores similares en todos los estudios, es decir, tensiones críticas en las secciones de aplicación de la carga. Sin embargo, estas tensiones estaban por debajo del límite elástico del material. Además, en cuanto al torque, se obtuvieron valores de tensiones máxima en la sección de la corona y en la sección del acople, como se puede ver aquí. Posteriormente se hizo los mismos análisis, pero teniendo en cuenta los vínculos tipo rodamiento, y nuevamente se obtuvieron tensiones críticas en las secciones de la aplicación de la carga. Luego se hizo el análisis de la geometría de detalle, y como era de esperarse, las tensiones máximas se dieron en la zona de la sección del chavetero de la corona. Finalmente se diseñó una corona, se hizo una corona nuevamente en SolidWorks, como se puede ver aquí, y ensamblándola con los ejes anteriormente mostrados, se hizo el estudio de 5 modos de vibraciones.
De esta manera obtuvimos la siguiente tabla de frecuencias, en la cual podemos ver que la frecuencia más baja es de 65 Hz, que está muy por encima de la frecuencia a la que gira el motor a 1500 revoluciones, que es de 25 Hz. Por lo tanto, no hay riesgo alguno de que entren en resonancia dichas frecuencias. Al aplicar la carga en la zona de la corona, la carga no modifica los valores de frecuencias obtenidos y se puede concluir lo mismo que en el caso anterior. Finalmente, en cuanto a la fatiga, el objetivo era obtener la resistencia a la fatiga real estimada. Para esto se siguió la bibliografía del libro MOTS, y teniendo en cuenta que el árbol era de un material de acero IC 4140 OQT estirado en frío con una tensión de rotura de 807 MPa, se iba a una gráfica provista por dicho libro, y haciendo coincidir los valores se obtuvo una resistencia a la fatiga modificada de 300 MPa. Luego se eligió un factor de confiabilidad del 90%, es decir 0,9, y un factor de tamaño de 0,83. Para elegir este factor se tuvo en cuenta el diámetro calculado por estática, y haciendo coincidir con la curva se obtuvo dicho valor. Luego, multiplicando los factores y la resistencia a la fatiga modificada, se obtuvo la resistencia a la fatiga real estimada a 124 MPa, y usando de esta fórmula se obtuvo el diámetro seleccionado de 70 milímetros, que es el que se usó durante todas las simulaciones del método de elementos finitos.